Hubo un tiempo en que sus rostros llenaban la pantalla y hacían que millones de personas lo dejaran todo para mirar. Eran actores que dieron vida a personajes inolvidables, que entraron en nuestros hogares y quedaron grabados en la memoria de toda una generación. Pero, ¿qué ocurre cuando las cámaras se apagan y el mundo sigue sin mirar atrás? ¿Qué pasa con aquellos que un día fueron parte de algo tan grande como Café con aroma de mujer, una de las novelas más queridas de todos los tiempos? La respuesta para muchos de ellos es devastadora. En este video vamos a descubrir el triste destino que tuvieron 12 actores de Café con aroma de mujer. Algunos lo perdieron todo, otros se fueron demasiado pronto, y hay quienes desaparecieron de la fama sin que nadie lo notara. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video como este. Número 1. Dora Cadavid. Dora Cadavid fue durante décadas un rostro imposible de olvidar en la televisión colombiana. En Café con aroma de mujer, dio vida a Cecilia de Vallejo, la abuela amorosa de Gaviota, una mujer llena de cariño, consejos y una presencia que llenaba de calidez cada escena. Para muchos espectadores representaba algo cercano, casi como una abuela real entrando en sus hogares todos los días. Pero detrás de esa imagen dulce existía una historia mucho más profunda. Dora nació en Medellín en 1937 y comenzó su carrera de forma sencilla, recitando poesías en la radio. Su talento llamó la atención rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que fuera llevada al teatro y luego a la televisión. A lo largo de los años, participó en más de 45 producciones, ganándose respeto y admiración. A pesar del éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por pérdidas difíciles. Dora vivió momentos de felicidad, pero también enfrentó tragedias que dejaron huellas profundas. Tuvo 3 esposos, y el último fue víctima de la violencia en Colombia. Aún así, nada fue tan doloroso como la pérdida de su único hijo, Moisés Cadavid, en 2012, a causa de un cáncer. Esa pérdida lo cambió todo. Personas cercanas dicen que Dora nunca volvió a ser la misma. El dolor silencioso la acompañó cada día, aun cuando aún aparecía en público o aceptaba pequeños trabajos. La alegría que el público veía en la pantalla ya no reflejaba por completo lo que ella sentía por dentro. Con el paso del tiempo, la actriz comenzó a alejarse de la televisión. Su última participación fue en 2017. Después de eso, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Eligió vivir en un hogar geriátrico en Bogotá. No fue por abandono, sino por decisión propia. Buscaba paz, silencio y un espacio donde pudiera enfrentar sus emociones lejos de la exposición. Incluso lejos de las cámaras, Dora no fue completamente olvidada por quienes realmente la conocían. Colegas y familiares la visitaban con frecuencia. Sus sobrinas, también actrices, se aseguraron de que recibiera todos los cuidados necesarios. Aún así, su rutina era tranquila y reservada, muy distinta a sus años de fama. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud y por el peso de los recuerdos. Dora llevaba consigo una vida llena de historias, éxitos y dolor. Poco a poco se fue despidiendo del mundo que un día la aplaudió. En 2022, su historia llegó a su fin. Tras varios días hospitalizada, falleció a los 84 años debido a una complicación pulmonar. La noticia causó tristeza entre sus seguidores y colegas, que recordaron con cariño su trayectoria. Su partida dejó una sensación extraña. ¿Cómo alguien tan presente en la historia de la televisión puede poco a poco desaparecer de la memoria del público? Esa pregunta queda en el aire cuando se piensa en su vida. Dora Cadavid no fue solo una actriz, fue el reflejo de una época y de una forma de hacer televisión que marcó generaciones. Y aún así, terminó sus días en silencio, lejos de los reflectores. Mientras su historia se cierra, otra comienza a aparecer, revelando un destino igual de impactante. Número 2. Manuel Busquets. Después de recordar la historia silenciosa de Dora Cadavid, otro nombre surge desde las sombras de Café con aroma de mujer. Esta vez se trata de Manuel Busquets, un actor que, aunque no siempre estuvo en el centro de atención, dejó una huella profunda en la televisión colombiana. En la novela, interpretó al doctor Jorge Latorre, el médico de confianza de la familia Vallejo.
Su personaje representaba estabilidad, respeto y una figura de autoridad dentro de la historia. Era uno de esos roles que no necesitaban exageración para ser recordados porque su presencia transmitía seguridad en cada escena. Manuel nació en Cartagena en 1944. Desde joven mostró interés por el arte, pero también por el conocimiento. Estudió actuación en Canadá y Derecho en la Universidad Javeriana, combinando dos caminos que pocos logran equilibrar. Su inteligencia y sensibilidad lo convirtieron en un actor completo, capaz de dar vida a personajes con profundidad. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos. Llegó a acumular 17 premios India Catalina, uno de los más grandes logros dentro de la industria televisiva colombiana. Además, en 1995 fue homenajeado por su contribución al éxito de Café con aroma de mujer, lo que confirmaba su importancia dentro del proyecto. Pero Manuel no solo se limitó a actuar, también fue profesor de teatro y fundó una organización dedicada a enseñar arte a niños y adultos mayores en Bogotá. Su objetivo era claro: compartir lo que sabía y abrir oportunidades para otros. Era un hombre comprometido con la cultura y con el desarrollo de nuevas generaciones. En lo personal, vivió con autenticidad. Fue abiertamente homosexual, en una época en la que eso implicaba enfrentar prejuicios y dificultades. Aún así, nunca escondió quién era. Esa valentía lo convirtió en un referente para muchos dentro y fuera del medio artístico. Con el paso del tiempo, Manuel comenzó a soñar con una vida más tranquila. Imaginaba sus últimos años lejos del ruido de la ciudad, en una casa de campo, rodeado de naturaleza, plantando árboles y disfrutando del arte. Parecía un cierre merecido para alguien que había dedicado tanto a su profesión. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En julio de 2018, sufrió un grave accidente de tránsito en Bogotá. El impacto le causó una lesión en la cadera que cambió completamente su rutina. Lo que parecía una recuperación temporal se convirtió en un proceso largo y complicado. Fue sometido a varias cirugías, pero su estado de salud comenzó a deteriorarse poco a poco. Cada intervención traía nuevas dificultades. Su cuerpo ya no respondía de la misma manera, y la recuperación se hacía cada vez más difícil. Aún así, Manuel enfrentó todo con la misma fortaleza que lo caracterizó durante su vida. En agosto de 2019, durante una de esas cirugías, ocurrió lo inesperado. Una falla cardíaca terminó con su vida en plena intervención. Tenía 74 años. La noticia impactó a quienes conocían su trayectoria. Un actor premiado, respetado y comprometido, había partido de forma repentina, justo cuando buscaba un descanso después de tantos años de trabajo. Su historia deja una reflexión inevitable. Ni el talento, ni el reconocimiento, ni los sueños pendientes garantizan un final tranquilo. Y mientras su recuerdo se mantiene entre quienes valoran su legado, otra historia comienza a tomar forma, mostrando que no todos los finales llegan de la misma manera. Número 3. Rey Vázquez. Rey Vázquez nació en Bogotá el 6 de enero de 1938, en una época en que la televisión apenas comenzaba en América Latina. Desde muy joven mostró interés por la actuación, algo que parecía más un sueño lejano que un camino posible. Aún joven empezó a involucrarse en el teatro y en pequeños papeles, aprendiendo en la práctica, equivocándose y mejorando siempre con humildad. Poco a poco fue ganando espacio en producciones colombianas y construyendo una carrera larga, sólida y respetada. A lo largo de más de 6 décadas de trabajo, Rey participó en diversas producciones importantes. Entre ellas se encuentran novelas y series como Don Chinche, Pobre Pablo, Los Victorinos y La Tormenta. También tuvo presencia en producciones más intensas como La Toma de la Embajada. Su versatilidad le permitía moverse entre el drama y la comedia con naturalidad, siempre entregando personajes auténticos. Pero fue en Café con aroma de mujer donde Rey alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera. Interpretando a El Galtero, apareció en impresionantes 316 episodios, algo poco común incluso para actores experimentados. Su personaje era un trabajador rural de las fincas de café, sencillo, carismático y lleno de humor. El público se identificaba con él, se reía con sus frases y se emocionaba con su presencia. El Galtero se convirtió en una figura muy querida, casi como alguien de la familia para quienes seguían la historia. Además de la televisión colombiana, Rey también tuvo experiencias internacionales.
En las décadas de 1970 y 1980 participó en westerns europeos, actuando junto a figuras como Chuck Connors y Aldo Sambrell. Estas producciones ampliaron su visión artística y demostraron que su talento podía cruzar fronteras. A pesar de tanto trabajo y reconocimiento, los últimos años de su vida fueron muy distintos a lo que muchos imaginarían. Rey pasó a vivir en una casa de cuidados en Bogotá, vinculada a la Actores Sociedad Colombiana de Gestión, una entidad que brinda apoyo a artistas con pocos recursos. En una entrevista alrededor de 2014, expresó sentirse desilusionado con la televisión y con el medio artístico. Comentó que dependía de la institución para recibir comida y tener un lugar donde dormir, pero que aún así se sentía cómodo. Resultaba imposible no notar el contraste. Un actor que participó en una de las novelas más vistas de América Latina, viviendo con el apoyo de una organización de ayuda. Aún así, Rey mantenía el orgullo por su trayectoria. Recordaba con cariño a sus personajes, especialmente a Nicolás, de una película de los años 60, al que consideraba su trabajo más emotivo. En sus últimos años, su salud también se volvió una preocupación constante. Rey padecía diabetes, una condición crónica que requería cuidados continuos. En 2021, a pesar de estar vacunado, fue diagnosticado con COVID-19. Su estado se agravó rápidamente, lo que lo llevó a la hospitalización en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá el 6 de septiembre. El pronóstico no era alentador. La combinación de la infección con su condición previa hizo que la recuperación fuera muy difícil. Durante esos días en el hospital, la historia de Rey parecía reflejar no solo la vida de un actor, sino también la fragilidad humana frente al paso del tiempo y las circunstancias. Y mientras su lucha continuaba, muchas personas comenzaban a recordar sus papeles y su aporte a la televisión. Número 4. Luis Fernando Orozco. Luis Fernando Orozco nació en Bogotá el 8 de abril de 1943, en un momento en que la televisión colombiana apenas comenzaba a tomar forma. Desde muy joven mostró una inclinación natural hacia el arte y la interpretación, algo que con el tiempo lo llevaría a convertirse en una figura importante dentro del medio. Su carrera empezó temprano y de manera firme, cuando en 1964 participó en la película El río de las tumbas, una de las producciones más recordadas del cine colombiano de la época. A partir de ahí, Luis Fernando fue construyendo una trayectoria constante. No solo se destacó como actor, sino también como director teatral y guionista de radio, demostrando una gran versatilidad. Fue uno de los primeros actores en integrarse a la naciente televisión colombiana en los años 50, una etapa en la que todo estaba por construirse. Su talento natural, su disciplina y su presencia en pantalla hicieron que rápidamente se volviera una figura necesaria en distintas producciones. En el ámbito personal, su vida también estuvo marcada por la cercanía con el arte. Formó una familia junto a la locutora radial Clemencia Aristizábal, con quien tuvo 3 hijas. Una de ellas es Ana María Orozco, ampliamente reconocida por su papel protagónico en Yo soy Betty la Fea. También está Verónica Orozco, quien participó en A Corazón Abierto, y Juliana Orozco, quien siguió un camino diferente como traductora en España. Aunque sus hijas alcanzaron gran reconocimiento, Luis Fernando siempre fue una figura de inspiración para ellas. Ana María, en varias ocasiones, expresó que fue el ejemplo de su padre lo que la motivó a dedicarse a la actuación. Uno de los momentos más importantes de su carrera en televisión llegó con la novela Café con aroma de mujer. Ahí interpretó a Julián Méndez, el padre biológico de Gaviota. Su personaje representaba la complejidad de las relaciones familiares dentro del mundo cafetero. Era una figura paterna marcada por la dignidad y la humildad. Alguien que transmitía emociones profundas sin necesidad de exageraciones. Su actuación aportó equilibrio a la historia y dejó una huella en quienes siguieron la novela. Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria y su aporte al medio, los últimos años de su vida estuvieron marcados por cierta amargura. En entrevistas cercanas al final de su vida, Luis Fernando habló abiertamente sobre el abandono que, según él, sufrían los actores mayores. Comentaba que en la televisión ya no querían llamar a los actores viejos, y que en el teatro tampoco eran considerados, en parte por la falta de energía que exige ese tipo de trabajo.
Sus palabras reflejaban una realidad difícil, una sensación de olvido que contrastaba con todo lo que había dado a la industria. Además, su reconocimiento público muchas veces quedó opacado por la fama de sus hijas, especialmente la de Ana María. Aún así, quienes conocían su historia sabían que él había sido uno de los pioneros de la televisión colombiana, alguien que ayudó a abrir camino cuando todo estaba empezando. En sus últimos días, su estado de salud se volvió delicado. Permaneció varios días en una condición crítica, mientras familiares y cercanos seguían con preocupación su evolución. Finalmente, el 2 de enero de 2020, Luis Fernando Orozco falleció a causa de un infarto, según confirmaron el programa La Movida y la Asociación Colombiana de Actores. Tenía 75 años. Su partida dejó una sensación de reflexión sobre el paso del tiempo y el lugar que ocupan los artistas en la memoria colectiva. Y mientras su historia quedaba marcada por logros y dificultades, aún quedaban muchos detalles por descubrir sobre su vida dentro y fuera de los escenarios. Número 5. Salvo Basile. Salvo Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940. Desde joven estuvo rodeado por el arte y el cine, aunque su camino no fue directo hacia la actuación. Su vida dio un giro inesperado en 1968, cuando llegó a Colombia como asistente del director Gilo Pontecorvo, durante el rodaje de la película Queimada, protagonizada por Marlon Brando. Lo que comenzó como un viaje de trabajo terminó cambiando su destino para siempre. Al llegar a Cartagena, Salvo quedó profundamente impactado por la ciudad. Sus calles, su gente y su ambiente lo cautivaron desde el primer momento. Aquella conexión fue tan fuerte que decidió quedarse. Con el paso del tiempo, no solo hizo de Colombia su hogar, sino que también adoptó su nacionalidad, integrándose completamente a la cultura local. Cartagena se convirtió en el centro de su vida durante más de 5 décadas. A lo largo de los años, Salvo desarrolló una carrera diversa. No fue solo actor, también trabajó como locutor, productor, asistente de dirección y gestor cultural. Su compromiso con el cine y la cultura lo llevó a participar durante más de 20 años en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, conocido como FICCI. En ese entorno, tuvo la oportunidad de conocer a figuras reconocidas mundialmente como Robert De Niro, Ornella Muti, Mohamed Ali y Roman Polanski. En televisión, participó en la reconocida novela Café con aroma de mujer, donde interpretó a Giancarlo. Aunque su papel era secundario dentro del elenco principal, su presencia no pasaba desapercibida. Su acento italiano y su apariencia llamativa lo hacían inconfundible en cada escena en la que aparecía. Era uno de esos personajes que, sin necesidad de protagonismo, lograban quedarse en la memoria del público. Más allá de su trabajo en los medios, Salvo dedicó gran parte de su vida a ayudar a otros. En Cartagena trabajó con comunidades vulnerables, especialmente con niños, promoviendo actividades culturales y sociales. Creía firmemente en el poder del arte como herramienta de cambio, y por eso impulsó proyectos que buscaban dar oportunidades a quienes más lo necesitaban. Su trayectoria fue reconocida en 2019 cuando recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida en los premios India Catalina. Este reconocimiento celebró no solo su carrera, sino también su impacto humano y cultural en el país que eligió como hogar. Salvo solía decir que Cartagena era el lugar donde quería morir. Incluso con su característico sentido del humor, afirmaba que allí lo enterrarían con un carozo de mango entre las piernas. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por un largo periodo de incertidumbre. Durante aproximadamente 6 años comenzó a sentir molestias en el estómago, una situación que preocupaba tanto a él como a su familia. Consultó a varios médicos, pero durante mucho tiempo no hubo un diagnóstico claro. La situación cambió el 1 de diciembre de 2025, cuando finalmente se descubrió un tumor del tamaño de una pelota de tenis. Fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una noticia que llegó de forma repentina y devastadora. El avance de la enfermedad fue muy rápido. Según relató su hijo, el deterioro fue inesperado y difícil de asimilar. Aún así, dentro del dolor, su familia también sintió cierto alivio al ver que su sufrimiento no se prolongó demasiado, ya que los últimos días habían sido especialmente duros. Salvo Basile falleció en la madrugada del 26 de enero de 2026, a los 85 años, en Cartagena. Murió en su casa frente al mar, tal como siempre había deseado.
Su historia, marcada por decisiones valientes y un profundo amor por su entorno, parecía cerrarse en el mismo lugar donde todo había comenzado para él. Aunque todavía quedaban recuerdos y huellas que seguir descubriendo en quienes lo conocieron y en la ciudad que nunca dejó de abrazarlo. Número 6. Fernando Gaitán. Fernando Gaitán Salom nació en Bogotá el 9 de noviembre de 1960. Desde joven mostró una gran habilidad para escribir, algo que con el tiempo lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión latinoamericana. A los 19 años, comenzó su carrera en el periódico El Tiempo, donde trabajó en investigación y crónicas literarias. Ese primer contacto con las historias reales y humanas marcó profundamente su forma de ver el mundo y de contar relatos. Con el paso de los años, Fernando encontró en la televisión el espacio ideal para desarrollar su talento. Su capacidad para crear personajes cercanos y tramas que conectaban con el público lo hizo destacar rápidamente. Pero fue con Café con aroma de mujer donde logró uno de sus trabajos más recordados. Como creador y guionista, fue el responsable de todo el universo de la historia, desde los conflictos hasta los personajes que dieron vida al mundo cafetero. Su visión permitió construir una narrativa que mezclaba amor, realidad social y tradición, logrando un impacto profundo en la audiencia. Años después, volvió a sorprender al mundo con Yo soy Betty la Fea, una historia que alcanzó un éxito sin precedentes. Esta producción fue reconocida por el Guinness como la telenovela más vista de la historia, emitida en 180 países, doblada en 15 idiomas y adaptada en al menos 22 versiones, alrededor del mundo. Este logro convirtió a Fernando Gaitán en un referente global de la escritura para televisión. Su talento fue reconocido internacionalmente. Se convirtió en el primer latino en recibir el premio Brandon Tartikoff Legacy, otorgado por la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión de Estados Unidos. Este reconocimiento lo compartió con Matthew Weiner, creador de la serie Mad Men. Era una muestra clara del impacto que había logrado con su trabajo, llevando historias locales a escenarios globales. A pesar de su éxito, su vida personal estaba marcada por un ritmo exigente. Era una persona profundamente dedicada al trabajo. Solía salir muy temprano en la mañana y regresaba en la noche justo a tiempo para compartir con su familia mientras veían juntos las novelas. Su hija, Ana María Gaitán, comentó en varias ocasiones que su padre vivía bajo una constante presión, cargado de proyectos, ideas y compromisos que ocupaban gran parte de su tiempo y energía. Esa intensidad terminó pasando factura. En la mañana del 29 de enero de 2019, en su casa ubicada en el barrio La Carolina, en Bogotá, fue encontrado desmayado por la persona que trabajaba en el hogar. La situación fue repentina y alarmante. De inmediato fue trasladado a un centro médico, pero su estado ya era muy delicado. Según relató su hija, su partida fue rápida, casi sin que él pudiera percibir lo que ocurría. Ella expresó que dentro del dolor agradecía que no hubiera sufrido. La noticia tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento, especialmente porque en ese mismo momento Sony Pictures Television había anunciado un nuevo acuerdo con él para desarrollar contenidos, lo que representaba una nueva etapa en su carrera. Fernando Gaitán falleció ese mismo día, 29 de enero de 2019, a sus 58 años, tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras era trasladado al hospital. El centro médico informó que ingresó al servicio de urgencias por una parada cardiorrespiratoria y que no respondió a las maniobras de reanimación, confirmando su muerte a las 13:46. Su partida dejó un vacío enorme en la televisión, pero también abrió una reflexión sobre el costo del éxito y la dedicación absoluta al trabajo. Y mientras sus historias seguían vivas en la memoria del público, aún quedaban muchos detalles por entender sobre la mente brillante que logró emocionar a millones. Número 7. Pepe Sánchez. Luis Guillermo Sánchez Méndez, conocido por todos como Pepe Sánchez, nació en Bogotá el 26 de octubre de 1934. Desde joven mostró interés por el arte,
lo que lo llevó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Más adelante viajó a Europa para especializarse en cine en Praga, en la entonces Checoslovaquia. Esa formación le permitió desarrollar una mirada diferente, más abierta y realista, que con el tiempo marcaría su estilo único en la televisión. Pepe no solo fue director, también trabajó como actor y guionista. Su carrera fue amplia y llena de logros, pero uno de sus trabajos más importantes fue en Café con aroma de mujer. Allí se desempeñó como director creativo, aportando una visión que cambió la forma de hacer televisión en Colombia. También tuvo participación como actor de reparto y colaboró en la escritura. Su estilo se caracterizaba por el uso de locaciones reales, cámaras en movimiento y una representación auténtica de la cultura popular colombiana. Esto hizo que las historias se sintieran más cercanas y reales para el público. Antes de este éxito, Pepe ya había dejado huella con Don Chinche, una serie que dirigió y escribió, y que llegó a reunir a más de 14 millones de colombianos cada domingo. Este proyecto se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó su nombre dentro de la industria. Gracias a su trabajo recibió varios reconocimientos en los premios India Catalina, incluyendo Mejor Serie Humorística en 1984, Mejor Historia y Libretos en 1986 y Mejor Programa del Siglo XX en el año 2000. A lo largo de su vida también trabajó con figuras importantes del cine, como el director Miguel Litin. Además, realizó documentales sobre el poeta Pablo Neruda en Isla Negra, lo que demuestra su interés por contar historias más allá de la ficción televisiva. Su curiosidad y compromiso con el arte lo llevaron a explorar diferentes formatos y estilos. En el plano personal, Pepe tuvo una vida intensa. Se casó 3 veces y fue padre de 7 hijos. Siempre mantuvo una relación cercana con su familia, a pesar de las exigencias de su trabajo. Solía decir que la televisión le había dado muchas satisfacciones y que él a su vez le había entregado su vida, una frase que resume bien su dedicación total a su oficio. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad. Durante varios años luchó contra un cáncer que logró mantener bajo control mediante tratamientos de quimioterapia. A pesar de su condición, continuó activo el mayor tiempo posible, mostrando una gran fortaleza. Pero aproximadamente 20 días antes de su muerte, su estado de salud se deterioró de forma notable. Fue hospitalizado en la Clínica Colombia de Bogotá, tras una crisis relacionada con la enfermedad. El pronóstico era reservado, y la situación generó preocupación entre sus familiares y colegas. Con el paso de los días, su condición se volvió cada vez más delicada. Finalmente, el 21 de diciembre de 2016, Pepe Sánchez falleció a los 82 años, a consecuencia del cáncer que lo había afectado durante tanto tiempo. Su partida ocurrió apenas 3 días antes de la muerte del actor Fernando Corredor, lo que hizo que ese momento fuera aún más impactante para el medio artístico. Su familia expresó que se fue rodeado de amor, acompañado por sus hijos y seres cercanos. Lo recordaron como un hombre íntegro, un padre dedicado y un profesional que entregó su vida a la cultura colombiana. Como reconocimiento a su legado, en 2017, el Congreso de Colombia aprobó la llamada Ley Pepe Sánchez, una iniciativa que garantiza el pago de derechos de autor a directores y guionistas audiovisuales. Su historia no terminó con su partida. Su forma de entender la televisión y su manera de contar historias siguen presentes en muchas producciones actuales, dejando abierta la puerta para seguir descubriendo la huella que dejó en quienes trabajaron a su lado. Número 8. Silvia de Dios. Silvia de Dios nació en Bogotá el 9 de febrero de 1966 y desde joven mostró interés por la actuación. Su carrera comenzó en 1988 con la telenovela Caballo Viejo, donde dio sus primeros pasos en la televisión colombiana. Poco a poco fue ganando experiencia y presencia en pantalla, construyendo un camino que la llevaría a convertirse en una figura reconocida dentro del medio. El gran salto en su carrera llegó con Café con aroma de mujer. Allí interpretó a Lucrecia Rivas de Vallejo, uno de los personajes más recordados de la historia. Lucrecia era la prometida aristocrática de Sebastián Vallejo y se convirtió en la principal antagonista de la trama. Su carácter frío, sus decisiones y su forma de actuar la posicionaron como una de las villanas más odiadas por el público.
Sin embargo, ese rechazo en la ficción era también una muestra del éxito de su interpretación. Durante las grabaciones de la novela ocurrió un hecho curioso. Silvia mantenía una relación en la vida real con el actor Rodrigo Abed, quien en la historia interpretaba a su esposo infiel. Esa mezcla entre ficción y realidad llamó la atención de muchos seguidores, quienes veían cómo sus personajes enfrentaban conflictos en pantalla mientras fuera de ella compartían su vida. Después de este éxito, Silvia continuó participando en distintas producciones. Su carrera se mantuvo activa con proyectos como Narcos, El Chapo, Metástasis, Pa' Quererte y Mala Hierba. Gracias a su trabajo recibió reconocimientos importantes, como los premios TV y Novelas en 2003 y los premios India Catalina en 2003 y 2006. En su vida personal, Silvia tuvo relaciones que también formaron parte de su historia. Estuvo casada con Giovanni Papa, aunque el matrimonio duró poco tiempo. Más adelante mantuvo una relación con el actor Julián Román, quien es 10 años menor que ella. Aunque esa relación también llegó a su fin, ambos lograron separarse en buenos términos. Sin embargo, más allá del éxito profesional, Silvia enfrentó luchas personales que durante mucho tiempo permanecieron en silencio. En distintas entrevistas confesó que ella y sus hermanas sufrieron de anorexia durante su juventud. También habló abiertamente sobre sus episodios de depresión y ansiedad, condiciones que afectaron diferentes etapas de su vida. Con el paso del tiempo, esos sentimientos se intensificaron, especialmente cuando su hijo dejó el hogar. Silvia describió ese momento como una etapa en la que la vida se volvió agresiva y confusa, como si todo se transformara en una tormenta. Esa sensación derivó en ataques de pánico que la obligaron a detenerse y replantear su camino. En sus propias palabras, explicó que la ansiedad está relacionada con la preocupación por el futuro, mientras que la depresión surge al pensar constantemente en los errores del pasado. Frente a esta realidad, decidió buscar una transformación personal. Comenzó a trabajar en su bienestar emocional, explorando diferentes formas de sanación y autoconocimiento. Con el tiempo, ese proceso la llevó a cambiar el rumbo de su vida profesional. En la actualidad, Silvia se ha enfocado en el bienestar integral. Se convirtió en coach y ofrece sesiones personalizadas que incluyen terapias como EFT, numerología, biomagnetismo y yoga. Aunque sigue viva y cercana a los 59 años, su presencia en la televisión se ha vuelto esporádica. Poco a poco se fue alejando de la fama y de los reflectores, eligiendo una vida más tranquila, centrada en el equilibrio personal. Su historia muestra una transformación profunda, desde el brillo de la televisión hasta una búsqueda interna más silenciosa. Y mientras su camino continúa lejos de las pantallas, aún queda la sensación de que su vida sigue escribiendo nuevos capítulos que todavía están por descubrir. Número 9. Constanza Duque. Constanza Duque nació el 1 de agosto de 1951 en Manizales, Colombia. Desde joven, sintió una fuerte conexión con el arte y la actuación, lo que la llevó a construir una carrera que se extendería por más de 4 décadas. Con el paso de los años, su talento la convirtió en una figura respetada dentro de la televisión y el teatro colombiano, destacándose por su capacidad de transmitir emociones profundas con naturalidad. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con Café con aroma de mujer. Allí interpretó a Carmenza, la madre de Gaviota, un personaje que representaba la humildad, el amor y la fortaleza. Aunque en un inicio el director Pepe Sánchez dudó de su elección por considerarla demasiado joven para el papel, finalmente fue seleccionada. Su interpretación terminó siendo una de las más recordadas de la novela, conectando profundamente con el público. El impacto de su actuación fue tal que recibió los premios India Catalina en 1995 como mejor actriz de reparto. Además, obtuvo otros reconocimientos, como los premios Simón Bolívar y ACCA de Miami. Este personaje no solo marcó su carrera, sino que también dejó una huella emocional en quienes siguieron la historia. A lo largo de su vida profesional, Constanza participó en numerosas producciones. Entre ellas se encuentran Guajira, Pecados Capitales, Hasta que la plata nos separe, La ley del corazón y la serie Noticia de un secuestro, donde interpretó a Nidia Quintero. También tuvo la oportunidad de conducir un talk show,
demostrando su versatilidad más allá de la actuación. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por momentos difíciles. Después de la pandemia, su pareja de casi 30 años enfrentó una enfermedad larga y grave. Durante ese tiempo, Constanza decidió alejarse de sus compromisos profesionales para dedicarse completamente a su cuidado. El proceso de duelo comenzó incluso antes de la pérdida definitiva, debido a la complejidad de la situación y a las restricciones que existían en ese periodo. La muerte de su compañero en 2022 tuvo un impacto profundo en ella. Un año antes, ambos habían decidido casarse, lo que hacía la pérdida aún más dolorosa. Constanza llegó a decir que tocó fondo, describiendo la experiencia como una etapa muy dura en su vida. Durante 3 años llevó su duelo en silencio, alejándose de las pantallas y concentrándose en sanar emocionalmente. Cuando parecía que poco a poco lograba recuperarse, enfrentó otro momento crítico. En febrero de 2024, se sometió a una cirugía correctiva en la nariz, un procedimiento que parecía sencillo. Sin embargo, surgió una complicación grave al ser diagnosticada con tromboembolismo pulmonar, una condición que pone en riesgo la vida. Su estado fue tan delicado que permaneció 3 días en la unidad de cuidados intensivos. La situación fue límite, pero logró salir adelante. Según le explicó su médico, su recuperación fue casi un milagro, favorecido por su buen estado físico y sus hábitos saludables. Este episodio marcó un antes y después, refuerzando la importancia de cuidar su salud y su bienestar. Con el tiempo, Constanza encontró la fuerza para regresar al escenario. En agosto de 2025, volvió al teatro con la obra La cuerda floja, una tragicomedia musical que representó su reencuentro con el público. Aunque continúa activa, su enfoque ha cambiado. Hoy su carrera está más ligada al teatro y menos a la televisión, en una etapa más tranquila y reflexiva. A sus 74 años, sigue viva y demostrando una gran resiliencia. Su historia combina éxito, dolor, superación y transformación. Y mientras vuelve poco a poco a los escenarios, su vida parece abrir nuevas puertas, dejando la sensación de que aún quedan emociones y capítulos por contar. Número 10. Hugo Pérez. Hugo Pérez fue un actor colombiano que desarrolló una carrera sólida, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque su nombre no siempre ocupó los titulares, su trabajo en la televisión dejó una huella importante en varias producciones. Era uno de esos intérpretes que, sin necesidad de protagonismo constante, lograban dar profundidad y fuerza a las historias en las que participaban. Uno de sus recordados papeles fue en Café con aroma de mujer. Allí interpretó a Octavio Vallejo, el patriarca de una de las familias más poderosas dentro de la trama. Dueño de extensas fincas de café y padre de Sebastián Vallejo, su personaje representaba la autoridad, el poder y las diferencias sociales que atravesaban toda la historia. Octavio no era solo un hombre de negocios, también era una figura dominante dentro de su familia, acostumbrado a imponer su voluntad. Las escenas en las que aparecía solían estar cargadas de tensión. Sus enfrentamientos con los trabajadores reflejaban las desigualdades sociales del mundo cafetero, mientras que los conflictos con su propia familia mostraban el lado más humano, pero también más duro de su carácter. Hugo logró construir un personaje firme, creíble y complejo, que ayudaba a sostener el tono dramático de la novela. A pesar de la importancia de su papel, Hugo Pérez nunca alcanzó el mismo nivel de fama que otros actores protagonistas de la producción. Su carrera continuó con participaciones en distintas producciones de la televisión colombiana, tanto antes como después de este éxito. Sin embargo, su perfil siempre se mantuvo más discreto, lejos del brillo mediático que acompañaba a otras figuras del momento. Con el paso del tiempo, su presencia en la pantalla fue disminuyendo. Como ocurrió con muchos actores de su generación, las oportunidades comenzaron a reducirse y su nombre dejó de aparecer con frecuencia en los nuevos proyectos. Aún así, su trabajo seguía siendo recordado por quienes valoraban la importancia de los personajes secundarios en las grandes historias. El final de su vida estuvo marcado por el silencio. Hugo Pérez falleció sin una gran cobertura mediática, algo que contrasta con el impacto que tuvo su participación en una de las novelas más vistas de la historia de América Latina. La fecha exacta de su muerte y los detalles sobre sus últimos años no fueron ampliamente difundidos por la prensa colombiana.
Esta falta de información refleja en cierta forma el olvido al que pueden llegar muchos artistas después de haber vivido momentos importantes dentro de la industria. Su historia representa una realidad que no siempre se cuenta. Muchos actores que formaron parte de producciones exitosas regresaron con el tiempo a una vida más simple, lejos del reconocimiento público. Sin el apoyo constante de la industria o de los medios, su legado queda en la memoria de quienes los vieron en pantalla, pero sin el mismo nivel de visibilidad. En el caso de Hugo, su interpretación de Octavio Vallejo sigue siendo un ejemplo de cómo un personaje secundario puede tener un peso fundamental en una historia. Su presencia ayudó a construir el universo de la novela, aportando tensión, realismo y profundidad a las relaciones que se desarrollaban en ella. Aunque su nombre no siempre sea mencionado entre los más famosos, su trabajo forma parte de una historia mayor, una que sigue siendo recordada por millones de personas. Y mientras algunos detalles de su vida permanecen en la sombra, su paso por la televisión deja abierta la puerta para seguir explorando esas historias menos conocidas que también forman parte del entretenimiento. Número 11. Alberto León Jaramillo. Alberto León Jaramillo es uno de esos nombres que pocas veces aparecen en los titulares, pero cuya presencia fue fundamental para dar vida a historias que millones de personas recuerdan. Actor colombiano de trayectoria discreta, construyó su carrera principalmente a través de papeles secundarios en la televisión, aportando autenticidad y cercanía en cada una de sus interpretaciones. Uno de sus trabajos más representativos fue en Café con aroma de mujer. Allí interpretó a Juancho Mejía, un trabajador rural de las fincas de café. Su personaje formaba parte de las escenas costumbristas que mostraban el día a día de quienes vivían y trabajaban en el campo. Aunque no era protagonista, su papel tenía un valor especial, ya que ayudaba a construir ese mundo realista que tanto conectó con el público. Juancho Mejía representaba a la clase trabajadora del interior colombiano. Era un personaje sencillo, cercano, de esos que el público podía reconocer fácilmente como alguien real. Su forma de hablar, de actuar y de relacionarse con los demás aportaba credibilidad a la historia. Sin figuras como la suya, el universo de la novela no habría tenido la misma fuerza ni el mismo impacto emocional. A pesar de esta contribución, Alberto León Jaramillo nunca alcanzó un reconocimiento amplio a nivel nacional. Su carrera continuó con participaciones en otras producciones, pero siempre desde un lugar más discreto. Formó parte de ese grupo numeroso de actores que sostienen las historias desde los márgenes, sin recibir el mismo nivel de visibilidad que los protagonistas. Con el paso del tiempo, su presencia en los medios fue desapareciendo. A diferencia de otros actores que mantuvieron una exposición constante, Alberto se fue alejando poco a poco de los reflectores. En los últimos años, no se han registrado apariciones relevantes en la televisión ni en eventos públicos relacionados con la novela. Tampoco cuenta con un perfil público activo, lo que ha hecho que su figura se vuelva aún más silenciosa. Sin embargo, este alejamiento no borra su aporte. Al contrario, invita a reflexionar sobre el funcionamiento de la industria televisiva. Muchas veces los actores de reparto son esenciales para el éxito de una producción, pero una vez que el proyecto termina, su trabajo queda en segundo plano. El reconocimiento no siempre alcanza a todos por igual, y algunos nombres, como el de Alberto, quedan fuera de la memoria colectiva más visible. Su historia representa de forma clara esa realidad. Aunque sigue con vida, su presente está lejos del mundo que alguna vez lo tuvo frente a las cámaras. No suele participar en reuniones conmemorativas ni en homenajes relacionados con la novela, lo que refuerza esa sensación de distancia entre el pasado y el presente. Aún así, quienes recuerdan Café con aroma de mujer pueden identificar el valor de personajes como Juancho Mejía. Son figuras que, sin ocupar el centro de la historia, permiten que todo funcione. Son la base que sostiene el relato, los rostros que hacen que la ficción se sienta real. El caso de Alberto León Jaramillo es quizás uno de los ejemplos más claros del olvido dentro de la televisión, pero también es una oportunidad para mirar más allá de los nombres principales y reconocer a quienes desde el silencio ayudaron a construir historias que siguen vivas. Y mientras su figura permanece lejos de las cámaras, queda abierta la pregunta sobre cuántas otras historias como la suya aún esperan ser contadas. Número 12. Cristóbal Errázuriz. Cristóbal Errázuriz
fue un actor colombiano que formó parte de una generación clave para el desarrollo de la televisión nacional durante las décadas de 1980 y 1990. Su carrera se construyó con constancia, participando en distintas producciones que ayudaron a consolidar una industria que en ese momento vivía un periodo de crecimiento y creatividad. Uno de sus trabajos más importantes fue en Café con aroma de mujer. En esta historia interpretó a Don Aurelio, un personaje con peso dentro de la dinámica de poder en las fincas cafeteras. Su papel estaba ligado a los conflictos rurales y a las relaciones laborales que se desarrollaban en ese entorno. A través de su actuación, logró transmitir la complejidad de un sistema donde el poder, la tradición y las tensiones sociales estaban siempre presentes. Don Aurelio no era un personaje simple, representaba una parte importante del equilibrio dentro de la trama, mostrando diferentes puntos de vista dentro del mundo cafetero. Gracias a este trabajo, recibió reconocimiento en premios como los TV Novelas y en la ACCA de Miami durante la época en que la novela estaba al aire. A lo largo de su carrera, participó en varias producciones colombianas, consolidando su nombre dentro del medio. Sin embargo, como ocurrió con muchos actores de su generación, su mayor visibilidad llegó precisamente con esta novela, que logró trascender fronteras y alcanzar audiencias internacionales. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. La televisión evolucionó, aparecieron nuevos formatos, nuevas historias y nuevas caras. Poco a poco, actores como Cristóbal fueron perdiendo espacio en las pantallas. Su presencia se volvió cada vez más esporádica hasta el punto de casi desaparecer del panorama mediático. Este proceso no fue exclusivo de él. Muchos actores que habían sido fundamentales durante el auge de la televisión colombiana en los años 90 enfrentaron una realidad similar. La industria, en constante cambio, empezó a priorizar otros perfiles, dejando de lado a quienes habían construido las bases de su éxito. La falta de oportunidades y de reconocimiento fue marcando el camino de una generación que con el tiempo quedó en segundo plano. En el caso de Cristóbal Errázuriz, su historia refleja claramente esa transición. De ser parte de una de las producciones más importantes de la televisión latinoamericana, pasó a un escenario donde su nombre ya no aparecía con la misma frecuencia. A pesar de su talento y de su aporte, su figura fue perdiendo visibilidad ante el gran público. Sin embargo, su trabajo no desaparece por completo. Permanece en la memoria de quienes dieron Café con aroma de mujer y recuerdan la importancia de cada personaje en la construcción de la historia. Don Aurelio sigue siendo parte de ese universo que logró conectar con millones de personas. La historia de Cristóbal también invita a reflexionar sobre el valor de los actores que no siempre permanecen en el centro de la atención. Son profesionales que dedicaron años a su oficio, que ayudaron a contar historias y a construir una identidad televisiva. Aunque el tiempo y los cambios de la industria los hayan alejado de las pantallas, su aporte sigue siendo parte de un legado más amplio. Y mientras su nombre se menciona cada vez menos en el presente, queda la sensación de que aún hay mucho por reconocer de su trayectoria y de la generación a la que perteneció. Una que ayudó a definir una época y que poco a poco fue quedando en silencio. Este fue el triste final de 12 actores que formaron parte de uno de los capítulos más emblemáticos de la televisión colombiana. Personas que lo dieron todo frente a las cámaras y que con el paso del tiempo fueron olvidadas por un mundo que avanza demasiado rápido. Déjanos tu comentario y cuéntanos, ¿conocías a alguno de estos actores? ¿Cuál fue el caso que más te impactó? Tu opinión siempre es bienvenida aquí. Si este video te conmovió de alguna manera, dale like. Compártelo con quienes también crecieron viendo esta novela. E inscríbete en el canal activando la campana de notificaciones para ser siempre el primero en saber cuándo publicamos un nuevo video.